10 equipos de Primera División, entre ellos 2 de Liga de Campeones como el Sevilla y la Real Sociedad, entraron en liza ayer en la Copa del Rey y todos ellos superaron la primera eliminatoria. Hubo goleadas históricas como el 0-12 del Getafe al Tardienta o el 1-12 del Betis al Hernán Cortés, y aunque no hubo sorpresas entre los primeras, algunos sí sufrió más de lo esperado. El Cádiz necesitó los penaltis para eliminar al Badalona. Sabiño rescató al Girona antes de la prórroga al marcar en el minuto 98 el 1-2 definitivo ante un combativo San Roque. Un único tanto de Carlos Fernández en el minuto 67 firmó la clasificación de la Real Sociedad contra un aguerrido Buñol, y el Athletic de Bilbao pasó de ronda pidiendo la hora para mantener el 1-2 contra el Rubí de Preferente. Y donde sí hubo un batacazo y grande fue en la Copa de Alemania. El Bayern Múnich cayó eliminado en el minuto 96 frente a un equipo de la tercera categoría, el Saarbrücken, que le ganó por 2-1 en los 16avos de final. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este jueves 2 de noviembre de 2023. En el resto de eliminatorias coperas sí cayeron eliminados 3 equipos de segunda, el Racing de Santander en los penaltis y el Albacete ante 2 conjuntos de segunda federación, el Zamora y el Tarrasa, y también el Andorra ante el Astorga de tercera federación. Y hubo victorias locales de equipos de segunda federación ante conjuntos de primera federación. El Barbastro eliminó a la Ponferradina, el Valle de Legües al Teruel, el Andratx al Tarazona, el Yeclano al Sanluqueño, el Orihuela al Nastic, el Tudelano al Recreativo y la Arandina al Murcia. Por cierto, que los futbolistas de la Arandina renunciaron a jugar el primer minuto de este partido como protesta por la deuda que el club mantiene con ellos. Más fútbol. Pedri se ejercitó con sus compañeros en el entrenamiento de ayer del Barcelona y Sergio Ramos se perderá los 2 próximos partidos del Sevilla por una lesión en el sóleo, el sábado en el campo del Celta y el miércoles frente al Arsenal. La Unión Deportiva Las Palmas había dado permiso a su futbolista Jonathan Viera para desplazarse unos días a Madrid, pero no tenía conocimiento de un posible viaje posterior del jugador a Emiratos Árabes. El futuro del Gran Canario parece cada vez más lejos del equipo amarillo porque, aunque tiene contrato hasta 2026, Viera pactó con el club que tendría libertad para marcharse. El argentino Lautaro Martínez ya había firmado en 2018 por el Atlético de Madrid cuando apareció el Inter de Milán para convencer al Racing de Avellaneda y arrebatar el fichaje al combinado colchonero, según desveló ayer el exdirector deportivo del Inter, el italiano Piero Ausilio. El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Luis Rubiales por delitos de agresión sexual y coacciones a la jugadora Jenny Hermoso tomará declaración como testigos este jueves al seleccionador masculino Luis de la Fuente, al exdirector de comunicación de la Federación Pablo García Cuervo y a Enrique Yunta, también miembro del equipo de prensa. En tenis, el polaco Hurkacz venció en 2 sets a Roberto Bautista, único español que quedaba en el Masters 1000 de París, donde el serbio Novak Djokovic debutó con victoria ante el argentino Etcheverry, dando así el primer paso hacia la conquista de su 7º título en la capital francesa. Y en las finales de la agüita, la tunecina Ons Jabeur se impuso a la checa Marketa Vondrousova y antes la polaca Iga Swiatek derrotó a la estadounidense Coco Gauff. La selección española de balonmano afrontará desde hoy la Golden League, que supondrá el debut con el equipo nacional absoluto de los hermanos Pitar y George Cicusa de tan solo 17 años. Los hispanos se medirán con los Países Bajos este jueves y después con Dinamarca y Noruega. En baloncesto, pleno de victorias españolas en la jornada europea. En la Eurocopa masculina, el Gran Canaria sigue como líder invicto tras imponerse al Lietkabelis lituano. En la Liga de Campeones, el UCAM Murcia venció al Igokea bosnio y en la Copa de Europa FIBA, el Zaragoza ganó en Estonia al Caleb y el Bilbao superó al Caledonia escocés. Y en la Eurocopa femenina, victorias del Cadillac ante el Breno checo, del Estudiantes contra el Sassari italiano y del Girona en la cancha del Didelen luxemburgués. En la Liga de Campeones masculina de waterpolo, derrota por la mínima del Sabadell en Brescia, y en voleibol femenino el Gran Canaria superó al Tenerife por 3-1 en la Supercopa y se llevó el primer título de la temporada. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.